Entonces les decía, vamos a empezar con la que tiene la potencia más grande. Entonces, ¿cómo resolveríamos la integral de la cosecante quinta de 3x? Entonces habíamos dicho en la sesión anterior que si teníamos integrales de la cosecante o de la secante con potencia, ¿qué se tenía que hacer? Por parte. Ajá. ¿Qué se tenía que hacer? Se Integrar tiene que por sacar parte. un factor y Ajá, y se tiene que sacar un factor y. integrar por partes. Muy bien, Gerardo, muy bien. Eso se tiene que hacer. Perfecto. Yo estaba buscando la diapositiva, pero bueno. Eh, muy bien. Entonces, nos quedaría aquí que se reescribiría como la cosecante cuadrada de 3x por la cosecante cuadrada de 3x por la cosecante de 3x, que ya estoy separando factores lineales y factores cuadráticos. Entonces yo me pregunto de estas expresiones, yo podría considerar a una de estas como u de tal suerte que su diferencial aparezca también, o podría considerar a elegir a una de estas como u, porque cuando se derive va a ser fácil derivarse, y al resto como debe, porque cuando se integre sea fácilmente integrable. ¿Sí me explico? O sea, que al haber hecho esto, al haber separado, ya había dicho, una vez que tenemos una integral de la secante o la cosecante con potencia impar, tenemos que integrar por partes, separando factores lineales y factores cuadráticos. Muy bien, pero antes de integrar por partes, yo me pregunto, ¿yo puedo elegir a una de estas? Tenemos una, dos y tres expresiones. Yo tengo esas tres expresiones y me pregunto, ¿puedo elegir a una de esas tres expresiones como u, de tal suerte que sea fácil derivar? Y al resto, a las otras dos que me quedan, como debe, de tal suerte que sea fácilmente integrable. ¿Cómo ven? ¿Sí se puede hacer eso? ¿Alguno de esos se podría integrar fácilmente? ¿Alguno de esos factores? La cosecante cuadrada, ¿no? Se puede integrar fácilmente. Ajá, sí se puede integrar fácilmente, muy bien, Heriberto, pero con las otras dos que nos quedarían, se formaría una cosecante cúbica que su derivada se haría más fácil o sería fácil de calcularla. ¿Cómo ven? ¿Cómo es que entendí la pregunta? Ajá, es que este Heriberto dice, pues si yo nada más tomo como U, bueno, U no hemos dicho quién es, pero él dijo, si yo tomo como debe a la cosecante cuadrada de 3x, diferencial de x, esta es fácilmente integrable. Me queda menos la cotangente de 3x entre 3. ¿Están de acuerdo? Muy bien, y entonces el resto de la expresión pues yo debería de considerarlo como U. Y entonces, ¿quién sería de U? A ver, ¿me pueden decir, por favor? Recuerden que en este tipo de ejercicios de la integración por partes y en general cualquier integral, para que nosotros podamos cada vez resolver ejercicios con mayor facilidad y más rápido, pues tenemos que practicar. Entonces, aquí vamos a practicar para ver si lo que estamos proponiendo nos permite llegar, como nosotros sabemos, a una integral más sencilla. Si nosotros logramos llegar a integrales más sencillas, quiere decir que elegimos correctamente. Pero si no llegamos a integrales más sencillas, entonces significa que algo estamos haciendo mal. Muy bien. Por ejemplo, Ajá. nada. Entonces, vean, si yo calculo la diferencial de U, ¿qué me quedaría? Menos 9 cosecante cúbica por cotangente. Menos 9, ajá, Cosecante cúbica de 3x ajá, por cotangente por de 3x, ¿verdad? Diferencial de x. ¿Están todos de acuerdo? Muy bien. Y después multiplicamos en forma diagonal y por último
menos la integral del producto horizontal. Esa es la integración por partes. Muy bien. Perfecto. Entonces vamos a ver. Querría decir que la integral de la cosecante quinta de 3x diferencial de x, ¿a qué tendría que ser igual? ¿Me lo dictan, por favor? Cosecante cúbica de 3. Menos, ¿no? Un tercio Menos, de la menos cosecante de 3x por cosecante cúbica de x. Muy bien. No, la integral ¿Qué signo? positivo, ¿no? ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo que es positivo? ¿Es negativo? ¿Todos están de Es acuerdo? negativo. Sí, porque menos por menos da más, pero es otro menos, ¿de acuerdo? No, Entonces, mejor así tendríamos. Otras integral tendríamos. Ajá, perfecto. Entonces, la integral de la cosecante cúbica de 3x por tangente de 3x diferencial de x sería tangente cuadrada. ujú. Bien, y entonces esta nueva integral que obtuvimos, ¿cómo se les ocurría resolverla? ¿Qué harían para resolverla? Recuerden, en todas estas que hemos hecho de integrales de potencias de las funciones trigonométricas, entonces, ¿qué tenemos? usar una identidad trigonométrica con cotangente cuadrada. Así es, muy bien. Entonces, quedaría que 1 más la cosecante cuadrada de u es la cosecante cuadrada de u. Entonces, nos quedaría cosecante de 3x diferencial de x es igual a menos un tercio de la cosecante de 3x, cosecante cúbica de 3x, no sería el integral de cosecante cúbica de 3x por Cosecante cuadrada menos menos 1, ¿de acuerdo? Cosecante de 3x diferencial de x es igual a un tercio de la cosecante de 3x por la cosecante cúbica de 3x, luego menos 3 veces la integral de cosecante quinta de 3x porque 3 más 2 da 5, ¿están todos de acuerdo? Y luego, pueden decir, por favor, ¿qué seguiría? más Ah, muy 3 bien. Muy bien. integral de Más. Déjenme ahorita. cosecante cúbica de 3x. Ah, no sé qué. Ajá. Más. 3 veces, ¿de acuerdo? Cosecante cúbica de 3x. Cosecante cúbica de 3x diferencial de x, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Y entonces observen. Pero ya se repite, ¿no? Y claro, la integral de la que partimos ya se está repitiendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pasarla sumando del otro lado. Ajá. ¿Y cuántas integrales de la cosecante quinta tendríamos para no escribir tanto? 4. 4. Muy bien. 4 veces la integral de la cosecante quinta es igual a menos un tercio de la cotangente de 3x por la cosecante cúbica de 3x y luego sería más 3 veces la integral de la cosecante cúbica de 3x diferencial de x, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? Muy bien, y como yo no quería 4 veces esa integral, entonces, ¿qué tendría que hacer con ese 4? Dividimos todo entre 4. Muy bien, perfecto. Perfecto. Entonces nos quedaría la integral de la cosecante quinta de 3x diferencial de x, ¿a qué sería igual? A menos un doceavo. Muy bien, perfecto. ¿De quién? De la Cosecante cúbica Ajá. Por la por cotangente. Muy bien, perfecto. Más El grado de x diferencial de x. ¿De acuerdo? Sí. Y ya ven por qué les dije que empezamos con la potencia más grande, porque les decía que en su proceso de solución aparecía las integrales de grado más pequeño. Entonces, vean, aquí en esta que estoy resolviendo, me está apareciendo cosecante cúbica. Entonces la junto con la otra integral de la cosecante cúbica, que es la 2, y ya. Fíjense, esta integral es esta misma, pero tienen coeficientes distintos, entonces las sumo términos semejantes. Entonces ya terminé porque las otras dos ya las habíamos resuelto. Espero se acuerden cuáles serán los resultados. Ahorita los voy a escribir. Vean, entonces quiere decir que tendríamos, voy a cambiar de color para que vean. Quiere decir que tendríamos 4 veces la integral de la cosecante de 3x diferencial de x. Luego tendríamos 4 veces la integral de la cosecante quinta de 3x diferencial de x. Y luego tendríamos, esta integral tendríamos aquí la de la cosecante quinta de 3x, equivale a este, entonces escribiríamos un socio de la cosecante de x, cosecante cúbica de 3x,
Bien. Cosecante cúbica de 3x y luego más 3/4 de la cosecante cúbica de 3x diferencial de x. Entonces, ya para terminar de resolver este ejercicio, lo voy a subir un poco ahorita. Solamente tenemos que sumar los semejantes aquí y los semejantes. Entonces, aquí tenemos los 4 enteros de la integral de la cosecante cúbica y aquí tenemos más 3/4. Entonces, como a 4, la multiplico 4 veces la cosecante de 3x diferencial de x. Y un entero en cuartos, ¿cuántos cuartos tiene? 16 cuartos. Ajá, un entero tiene 4, 4 enteros, 16 cuartos. Muy bien. 16 cuartos negativos. Más 3 cuartos, ¿cuántos cuartos nos quedan? Menos 13 cuartos. Menos 13 cuartos. Muy bien. De la integral de la cosecante de x diferencial de x, de la cosecante de x por la cosecante de x. Algunos no se quedaron en el punto. Si se quedaron en el punto, díganme si algo que escribí no sabe de dónde salió. Pregúntenme, por favor. La última cosecante no es cuadrada. ¿Profe? Ah, no, copié mal. Profe, ¿puede quitar Perdón, la- ¿qué me como- decían? Es que recibí una llamada. ¿Qué me decían, por favor? ¿Que no habían visto de dónde salió qué? No, es que yo pensé que el último cosecante debía de ser cuadrada, pero no era porque había copiado mal. Ah, bueno, está bien. Muy bien. Entonces, nosotros ya habíamos resuelto antes la integral de la cosecante y también de la cosecante cúbica. Se los recuerdo, vean. Si ustedes tienen la integral de la cosecante de u, diferencial de u, sería menos logaritmo de cosecante más cotangente. Acuérdense de eso. Más c. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo llegamos a eso? Porque multiplicamos a la cosecante de u por un 1 muy particular, formado por la cosecante más cotangente. Y dividimos entre esa misma expresión. Entonces, nos quedaría esto, cosecante cuadrada de u más cosecante por cotangente entre cosecante más cotangente diferencial de u. Muy bien, entonces si nosotros tomamos a u como el denominador, que es la cosecante más cotangente, su diferencial sería, ay, no puedo creerlo. Ojalá que no se haya borrado lo que llevamos en este momento. Profe, creo que esta Sí. no la está grabando, ¿sí? Ah, no, sí. Ya lo regresé a grabar. Muy bien, entonces les decía, si tomáramos a u como el denominador, cosecante más cotangente, su diferencial sería menos cosecante por cotangente menos cosecante cuadrada. Y entonces si de estos factorizo el signo negativo, entonces es justo lo que yo tengo en el numerador. Es justo. Entonces ya por eso me quedó que la integral de la cosecante de u, diferencial de u, se convertiría en menos logaritmo de cosecante más cotangente. Muy bien. Y sabemos, perdón, este de 1 debe ir. Sabemos también que si el argumento no es 1, entonces tiene que aparecer afuera en forma de recíproco. No lo olviden. Por favor. No lo olviden. Bueno, aquí le voy a llamar a porque si no estarían un poco complicadas. Entonces, conocemos la integral de la cosecante cúbica. Esa integral de la cosecante cúbica de u diferencial u como resultado que un medio negativo de cosecante por cotangente menos un medio logaritmo natural de la cosecante más cotangente. Esa es la misma la dicho que si ustedes
Si queda subiendo una integral, que si no integral, lo único que haga es que el resultado cambia. Muy bien. Entonces, ese resulta menos coseno por coseno, menos 1 elevado de coseno por tangente. Muy bien. Entonces, ya con estos informaciones que tenemos, una verificar las tablas integrales tenemos. ¿Alguno quisiera intentarlo? Para estudiar, ¿qué sería? Menos 4 Ajá. ¿Cuatro pesos? del logaritmo natural Ah. del secante de x más la tangente de x. Muy bien. Un momento, por favor, un momento que no sé. Ajá. Con esta pizarra, como que está mucho. Pero bueno, ya. Déjenme que termine de cargar. La respuesta de la integral en 4 tercios. En los 4 tercios logaritmo natural de 3x más coseno de 3x. Momento. ¿Cuál es el resultado de la integral? Entonces, si la resultado primero se van el menos 3 cuartos, porque le multiplicado. Por ¿Qué? Es uno bien, perfecto. de secante de x por tangente de 3x. Sí, menos 1, ¿no? No olviden, entonces habría así, ¿verdad? Sí, más Ah, bien, estoy de acuerdo con ustedes. 3 cuartos por 1/2 por 1/3 Ah, el absoluto entonces, sí, el logaritmo el absoluto de coseno de x. Vamos, la tangente de x, muy bien, y eso sería menos de la tangente de 3x por la coseno de 3x. Entonces, ya si me simplifico, entonces lo voy a la tangente de 3x más la tangente de 3x. Muy bien, no, ya está el principal valor. Más 3 Muy bien, 3 octavos, de cosecante, por la de 3x, muy bien, más 3 cuadrados de logaritmo. de cosecante de 3x, más cosecante de 3x, en fundación del cosecante de 3x por la cosecante cúbica de 3x. Bien, ¿qué es eso? Ahí está semejante. Menos 4 tercios del logaritmo natural de eso, Ajá. más el 13/24 del logaritmo natural. Muy bien, claro, ya eso era lo único que nos faltaba, ¿están de acuerdo? Que esos dos son términos semejantes, muy bien. Entonces, 4 tercios en 24avos, ¿cuántos son? ¿Cómo harían para que 4 tercios se convierta en 24avos? Multiplicarlo por 8, Ah, muy bien. Entonces, sería 32, 24avos, más 13, 24avos negativo 13. ¿Cuántos 24 tendríamos? Ajá, negativos. Es 24avos del logaritmo natural de la cosecante de x por la cosecante de 3. Bien. Luego sería más 24avos de la secante de 3 por la cosecante de x. Y por último sería menos 1 de la cosecante de 3 por la secante de x. Y ya solo le sumamos la cosecante de la arbitraria. Entonces, sí estaba muy largo, obvio, se los prometo. No se los pondría en un examen porque se tardarían un poquito para resolverlo. Pero lo único que quería que hiciéramos con esto es practicar identidad de Profe, integración por partes, etcétera. yo me perdí un poco en de dónde salieron un Dime. tercio y un medio que multiplican al 13/24. Muy bien. Entonces, ¿cuándo se usa la sustitución trigonométrica? La sustitución trigonométrica se usa cuando en el integrando aparecen expresiones como las siguientes. ¿Cuáles son? Integral de una constante al cuadrado menos una función al cuadrado. O integral de una suma de una constante al cuadrado más una función al cuadrado. O bien, cuando tenemos integral de una función al cuadrado, raíz cuadrada de una función al cuadrado menos una constante al cuadrado. Entonces, si en nuestro integrando aparecen raíces cuadradas o bien diferencias de cuadrados o sumas de cuadrados, podemos usar sustitución trigonométrica. Con frecuencia, esas integrales van a ser fáciles de resolverse si hacemos esta sustitución. Entonces, en las integrales que contienen a raíz cuadrada de a cuadrada menos u cuadrada, podemos usar la sustitución u igual a seno de teta. Ejemplos, aquí tenemos, vean, la integral de x cúbica raíz de 16 menos x cuadrada. Tenemos una resta de una constante menos una función al cuadrado. Entonces, se nos sugiere usar la sustitución u igual a seno de teta. Como u es x y a es la raíz de 16, entonces la sustitución quedaría x igual a 4 veces el seno de teta. Muy bien. Después, en las integrales que contienen raíz cuadrada de una suma de cuadrados, se sugiere usar la sustitución u igual a tangente de teta, como por ejemplo estas que aquí tenemos, la integral de raíz de 25 más x cuadrada. Entonces, u es la raíz de x cuadrada, que sería x, y a sería la raíz del número, que en este caso es 25, su raíz sería 5. Muy bien, entonces la sustitución quedaría x igual a 5 veces tangente de teta. Y por último, en las integrales que tienen raíces de u cuadrada menos a cuadrada, donde u es una función y a un número, entonces se sugiere usar la sustitución u igual a secante de teta, como por ejemplo estas que tenemos aquí. Sin embargo,
como nosotros ya hemos visto bastantes cosas y serían muchas cosas que aprender, entonces no necesariamente tienen que aprenderse esto. Lo que yo les sugiero va a ser el siguiente proceso. Vamos a verlo. Entonces, imagínense que nosotros tenemos esta integral, la integral de raíz cuadrada de a cuadrada menos x cuadrada diferencial de x. Entonces, para el método de sustitución trigonométrica, vamos a auxiliarnos de la trigonometría. ¿Y qué usa la trigonometría? Triángulos. Y del teorema de Pitágoras, perdón. ¿Qué usa el teorema de Pitágoras? Triángulos rectángulos. Entonces, vamos a hacer uso de un triángulo rectángulo. En este triángulo rectángulo va a ser importantísimo, eso es lo primerito que yo revisaría en sus exámenes, ver que en ese triángulo rectángulo ustedes asignaron un ángulo de referencia. Yo voy a usar este ángulo, pero alguien más podría pensar en usar el ángulo superior. El único que no se puede usar es el de 90 grados, pero cualquiera de los otros sí se podría usar. Pero les repito, es importantísimo que ustedes elijan y marquen el ángulo de referencia que están usando. Y en un momento más les voy a decir por qué. Muy bien. Entonces, una vez que asignaron su triángulo rectángulo, nosotros vamos a usar la consideración que la hipotenusa siempre tiene que ser la raíz del término o los términos positivos. Entonces, me voy a mi integral y observo en esa suma o resta de cuadrados cuántos términos positivos tengo. En este caso, como estoy haciendo una resta de cuadrados, tengo solo un término positivo. ¿Quién es? ¿Quién sería mi? A cuadrada. Muy bien. Entonces, en mi hipotenusa siempre tiene que ir la raíz del término positivo. Entonces, yo escribiría simplemente A. ¿Están de acuerdo? Y en los otros catetos, en los catetos de mi triángulo rectángulo, puedo escribir la raíz del término negativo. Entonces, en este caso, yo voy a elegir que en el cateto adyacente voy a escribir la raíz del término positivo. Y entonces me preguntaría yo, ¿cuánto vale este otro cateto que está marcado en color rojo? ¿Cuánto valdría? Pues, ¿cómo podríamos hacerle para saber cuánto vale? ¿Qué se les ocurriría hacer para saber cuánto vale ese cateto? Usar el teorema de Pitágoras. Usar el teorema de Pitágoras, exactamente. Muy bien. Entonces, en el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. El cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente. Entonces, despejando al cateto opuesto por ser nuestra incógnita, sería cateto opuesto al cuadrado es hipotenusa al cuadrado menos cateto adyacente al cuadrado. Sustituyendo los valores que tengo en mi triángulo rectángulo, nos quedaría que el cateto opuesto al cuadrado, que es mi incógnita, es igual a la hipotenusa al cuadrado, que es A, o sea, A cuadrada, menos el cateto adyacente al cuadrado, que es X. Entonces sería A cuadrada menos X cuadrada. Pero yo no quiero el cateto opuesto al cuadrado, solo quiero el cateto opuesto. Entonces el cateto opuesto sería la raíz de A cuadrada menos X cuadrada. Eso quiere decir que en el cateto restante va la raíz completa. Y eso que acabamos de observar siempre va a pasar. ¿Qué hicimos? En la hipotenusa escribimos la raíz del término o términos positivos. ¿Por qué digo en plural términos positivos? Porque resulta que de los casos que revisamos, vean, en los casos que revisamos en la diapositiva anterior, hay uno, que es el que está en color verde o amarillo, no sé cómo lo vean ustedes, donde en la raíz aparece una suma de cuadrados. Entonces, ambos términos son positivos. Entonces, si tuviéramos este caso, en la hipotenusa, escribiríamos la raíz de la suma de A cuadrada más U cuadrada. No lo olvide, en las hipotenusas vamos a escribir siempre la raíz del término o los términos positivos. Siempre, siempre, siempre. Y en los catetos vamos a distribuir lo siguiente, que ya observamos. En los catetos vamos a distribuir lo siguiente, que sería la raíz del término negativo en un cateto y la raíz completa en el otro. Siempre va a pasar eso. En la hipotenusa, la raíz del término o términos positivos, y en los catetos, la raíz de las expresiones restantes. Entonces, le regreso al caso donde ambos son positivos. Si en mi hipotenusa va la raíz de los términos positivos, entonces en los catetos iría la raíz de cada elemento
que aparece dentro de la raíz. O sea, la raíz de a cuadrada iría en un cateto y la raíz de x cuadrada iría en el otro. ¿Por qué? Porque como son triángulos rectángulos, ¿qué debe de cumplirse siempre? En los triángulos rectángulos, ¿qué se cumple? Que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Muy bien, ¿y eso cómo se llama? Teorema de Pitágoras. Exacto, entonces en los triángulos rectángulos se cumple siempre el teorema de Pitágoras, eso es lo más importante. Muy bien, entonces a partir de este punto, donde ya determinamos cuánto vale cada cateto y la hipotenusa del triángulo rectángulo, vamos a buscar funciones trigonométricas que se definan siempre como el cociente de la variable lineal entre la constante y la raíz completa entre la constante. Entonces vean ustedes, aquí tengo que la variable lineal que es x entre la constante está describiendo al cateto adyacente entre la hipotenusa y la función trigonométrica que se define como el cociente del cateto adyacente entre la hipotenusa es el coseno. Entonces de esta expresión, otra expresión que relaciona al cateto adyacente y a la hipotenusa es la secante, pero ¿de cuál de estas dos expresiones sería más fácil despejar a x? De la primera, porque x aparece en el numerador y entonces x sería equivalente simplemente a, ¿qué sería equivalente? A veces el coseno de teta. Muy bien, y entonces vamos a obtener su diferencial. Me quedaría que la diferencial de x es menos a seno de teta diferencial de teta, y luego buscamos la otra relación, la que relaciona a la raíz cuadrada con la constante. La raíz cuadrada es el cateto opuesto, la constante es la hipotenusa. ¿Qué función trigonométrica es esa? El seno. Y entonces despejo a la raíz y me quedaría que la raíz sería a veces seno de teta. Y como el método, por el nombre del método que tenemos, que estamos usando, se llama sustitución trigonométrica, entonces a la integral original, que era raíz cuadrada de a cuadrada menos x cuadrada, la voy a reescribir en términos de funciones trigonométricas, donde yo sé que la raíz completa es equivalente a seno, y sé que la diferencial de x, la calculé aquí arriba, está en color rosa, es menos a seno de teta diferencial de teta. Multiplico y llego a la expresión menos a cuadrada integral de seno cuadrado de teta diferencial de teta. ¿Cómo se resuelve una integral donde el seno tiene potencia par? Con una identidad trigonométrica. Con una identidad. Ya vieron que en este método de sustitución trigonométrica llegamos a integrales de potencias del seno, del coseno, de la tangente, cotangente, de la secante o cosecante. Por eso les decía, si todavía no les ha quedado claro lo que vimos antes, no se preocupen, lo vamos a seguir practicando en este método. Muy bien. Entonces vamos a resolverlo ya, porque ya no lo tengo todo resuelto. Solamente quería mostrarles con eso el proceso para que ustedes lo vieran. Vamos a borrar y continuar. Entonces, antes de continuar, por si alguien no lo recuerda, les repito esta información que ya sean ustedes. Dibujo un triángulo rectángulo, donde es importante marcar mi ángulo de referencia. ¿Por qué? Porque si ese que marqué es mi ángulo de referencia, entonces el que forma parte del ángulo se llama cateto adyacente y el que está frente al ángulo se llama cateto opuesto y la diagonal se llama hipotenusa. Entonces tenemos 6 funciones trigonométricas que son el seno de teta, el coseno de teta, la tangente de teta, la cotangente de teta, la secante de teta y la cosecante de teta. Muy bien. Entonces escribo un signo igual y enfrente del signo igual una línea de quebrados. Y entonces, una estrategia mnemotécnica que me ayuda a recordar cómo se definen las 6 funciones trigonométricas en términos de los lados de un triángulo rectángulo, dice que, digamos, 2 veces coca, tomamos 2 veces coca y repetimos 2 veces ip, ip. Algunos dicen hielo, hielo, coca, coca, hielo, hielo. Y otra vez, tomamos 2 veces coca, pero ahora de abajo hacia arriba, coca, coca, y repetimos 2 veces ip, ip.
Entonces ya esta estrategia mnemotécnica nos ayuda a recordar que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno cateto adyacente sobre hipotenusa, tangente cateto opuesto sobre cateto adyacente, cotangente cateto adyacente sobre cateto opuesto, secante hipotenusa entre cateto adyacente y cosecante hipotenusa entre cateto opuesto. Muy bien. Entonces, la integral que estábamos resolviendo era la integral de a cuadrada menos x cuadrada diferencial de x. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, como tenemos una resta de cuadrados, es dibujar un triángulo rectángulo y su ángulo de referencia. Dijimos que en la hipotenusa de mi triángulo rectángulo voy a escribir la raíz del término positivo. Solo tenemos un término positivo que es a. Entonces su raíz se escribe en la hipotenusa. Luego, la raíz del término negativo se puede escribir en cualquiera de los catetos. Yo se lo pongo en el cateto opuesto, pero si alguien más dice, no, pues yo lo voy a poner en el cateto adyacente, les puedo decir, no va a pasar nada, van a llegar a un resultado equivalente. No se preocupen. Muy bien. Y entonces, ¿qué escribiría en el cateto restante? Nosotros ya sabemos que siempre en el cateto restante va la raíz completa. ¿Por qué? Porque debe de verificarse el teorema de Pitágoras. Y vean, si no se cumple. Hipotenusa al cuadrado tiene que ser igual a la suma de uno de los cuadrados, que en este caso es el cateto opuesto, más el otro cateto que es a cuadrada menos x cuadrada al cuadrado. Muy bien. Entonces, de la primera expresión me quedaría x cuadrada y de la segunda expresión el cuadrado y la raíz se simplifican para dar a cuadrada menos x cuadrada. Y x cuadrada con menos x cuadrada me queda que a cuadrada es igual a cuadrada. Ven que se cumple siempre el teorema de Pitágoras. Entonces no lo olviden. Identificamos a el término positivo o los términos positivos, le sacamos raíz y lo escribimos en la hipotenusa. Y el resto de expresiones se van a distribuir en los demás catetos. La raíz del término negativo en un cateto y la raíz completa en otro. Siempre va a pasar eso. Vean, si yo tuviera la integral de x cuadrada menos a cuadrada diferencial de x, entonces dibujo mi triángulo rectángulo, mi ángulo de referencia, θ, entonces identifico mi término positivo es x y distribuyo la raíz del término negativo en otro cateto y en el cateto restante iría la raíz completa. Vean, nosotros aquí tendríamos esto y entonces otra vez se verificaría el teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado, que es x, tiene que ser igual a cuadrada más raíz de x cuadrada menos a cuadrada al cuadrado. Entonces, a cuadrada más x cuadrada menos a cuadrada se simplifican y x cuadrada es igual a x cuadrada. O bien, vean, si tuviéramos, voy a poner el tercer caso en otro color, integral de la raíz de x cuadrada más a cuadrada, diferencial de x. Entonces dibujo mi triángulo rectángulo, donde tengo que poner mi ángulo de referencia siempre, θ, identificar al término positivo o los términos positivos. ¿Cuántos términos positivos tengo en este caso en color azul? 2. 2. Entonces, esos 2 tienen que ir en mi hipotenusa, pero dentro de una raíz. Muy bien. Y entonces ya en los catetos restantes que escribiría, pues la raíz de cada uno de esos términos. Aquí podría poner x y aquí a, y vean, se debe de cumplir que la hipotenusa al cuadrado tiene que ser igual al cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado. Se simplifica y queda x cuadrada más a cuadrada es igual a cuadrada más x cuadrada. Entonces, ¿ya vieron? Esta es la estrategia para resolver integrales por sustitución trigonométrica. Identificar al término o términos positivos, escribir un triángulo rectángulo en el cual en su hipotenusa siempre tiene que ir la raíz del término o los términos positivos. Y los elementos restantes se distribuyen en los catetos. Da igual cómo lo distribuyan, no pasa nada, siempre que se verifique el teorema de Pitágoras. Y puede ser que no lleguen al mismo resultado que yo, pero va a ser un resultado equivalente, que es lo que yo ya les había dicho. Una integral indefinida puede tener más de un resultado correcto. O sea, hay expresiones equivalentes. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí.
Muy bien, entonces vamos a empezar Sí. a hacer algunos ejercicios sobre esto, de la sustitución trigonométrica. Vean, ustedes vamos a empezar con el 1. Vamos a comenzar con el 1 para que ya nos habíamos olvidado un poquito de de las integrales definidas. Entonces, para seguirlas practicando, vamos a empezar con ese ejercicio. Voy a borrar esto. Bueno, no sé si lo quieran copiar para que les dé un momento y ahorita ya hacemos el ejercicio. ¿Qué dicen? ¿Sí quieren copiar eso? Sí. Ajá. ¿Sí, no? Por favor.